A partir de ahora estudiaremos la profecía apocalíptica más antigua de la Biblia. Y esta profecía muy pocos quizás se han dado cuenta de que está en la Biblia, y a la semejanza de las profecías del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis, que anuncian de manera historicista los eventos futuros de la humanidad que se confirmaban una vez que la historia se cumplía. Esta es una profecía que aparece en el libro de Génesis en el capítulo 9, y especialmente está vinculada a Noé y a sus 3 hijos, de quienes saldrían todas las naciones que poblarían la tierra hasta los tiempos actuales. En este caso, la profecía que vamos a analizar es la triple profecía de Noé, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿qué involucraba la profecía de Noé acerca de sus 3 hijos después del diluvio? Noé, recordemos que se embriagó, y al entrar Can en la tienda de su padre, lo vio desnudo. Al despertar de su embriaguez, pronunció un juicio sobre su hijo Can, padre de Canaán. Dijo entonces también una profecía concerniente a sus 3 hijos, en este caso, Sem, Can y Jafet. La profecía dice así: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de la vida de Noé 950 años, y murió. Génesis capítulo 9, versículo 20 al 29. ¿Cuál era ese pecado tan horrible que propició una maldición de parte de Noé hacia el descendiente de Can o los descendientes de Can? Algunos creen que fue el pecado de la homosexualidad o algo vinculado a ese hecho tan abominable. Las razones para sostener este punto de vista son las siguientes. Número 1. La lengua hebrea parece sugerirlo en el texto. Número 2. La frase, la desnudez de su padre, en el capítulo 9, versículo 22, aparece definitivamente conectada con la inmoralidad sexual planteada en el libro de Levíticos capítulo 18 y 20. Número 3. Canaán, el hijo de Can, fue el progenitor de los cananeos que más tarde vivieron en Palestina y fueron conocidos por sus hábitos de perversión sexual. Veamos lo que nos dice la Biblia con respecto a los descendientes de Can que habitaron en Canaán, en este caso los descendientes de Canaán, el hijo de Can. Dice así la Biblia: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Lasa. Génesis capítulo 10, versículo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió con ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí que ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o yo las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no le hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te hacemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta de su casa.
y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Génesis capítulo 19, versículos del 1 hasta el 11. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primero de Reyes capítulo 14, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por aquel que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos contra los otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí, en sí mismo, la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 27. ¿Por qué fue Canaán maldecido, según Génesis 9, 25, cuando parece que fue Can, su hijo más joven, el que instigó a cometer el pecado? Lange, en su comentario, sugiere que la frase «su hijo más joven» debería traducirse por «su descendiente más joven», porque en realidad Noé se estaba refiriendo a su nieto más joven, que era Canaán. Refuerza esta opinión el orden en que se citan los hijos de Noé en Génesis 5:32. Allí aparece Jafet y no Can como el hijo más joven. ¿Qué involucraba la triple profecía de Noé? Para Can y Canaán, veamos lo que dice: siervo de siervos será a sus hermanos. La parte negativa de esto es que no resultó en una maldición especial contra los negros. Can tuvo 4 hijos. Fueron Cus, progenitor de los etíopes; Misraín, progenitor de los egipcios; Fut, progenitor de los libios y otros pueblos de África, principalmente de África del Norte. Canaán fue el progenitor de los cananeos. Entonces nos queda bien claro que la maldición fue dirigida específicamente a Canaán y no a Fut, quien pudo haber sido el fundador de las naciones africanas. No hay en absoluto implicaciones raciales en la maldición, como muchos han querido hacer ver. Sin embargo, en realidad el color de la piel de los israelitas y el de los cananeos en el tiempo de la invasión de Josué sería prácticamente igual. El problema en relación con los cananeos no radicaba en el color de su piel, sino en la condición de sus corazones. La parte positiva de esta profecía, o de esta parte de la profecía de Noé sobre sus 3 hijos, es lo siguiente. En el sentido amplio de las palabras de Noé, claramente anticipa que los descendientes de Can estarían de alguna manera sometidos a los descendientes de Sem y Jafet. La historia demuestra que eso fue lo que sucedió. En el tiempo de Josué, David y Salomón los habían sometido para el año 1000 a.C., durante los reinados de David y Salomón, desde la época de Josué, cuando entraron en la conquista de la tierra. Veamos, en el caso de la historia cumplida en esto, Alejandro el Grande o Alejandro Magno, él fue un descendiente de Jafé, porque Jafé fue el creador o el originador de la raza europea, y Grecia estaba en Europa o está en Europa. Entonces Alejandro Magno derrotó a los fenicios en el año 331 a.C., que los fenicios no eran más que descendientes de los cananeos que habitaban en la zona de Canaán. Los romanos, que eran descendientes de Jafé también por estar en Europa, derrotaron en Cartago, que fue fundada por los fenicios descendientes de Can, en el norte de África, en el año 850 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 202 a.C., en la batalla de Sama. El teólogo alemán Erich Sauer escribe lo siguiente: el imperio mundial camita tuvo su comienzo con las conquistas de Nimrod y su fin tuvo en la batalla de Sama, en el año 202 a.C. La victoria de Escipión llevó a la consumación de la obra de Ciro, quien inició el imperio de la raza jafética. La condenación que Canaán sea su siervo se destaca en letras de fuego sobre el campo de batalla de Sama. La aurora de la redención del mundo, editorial Portavoz, página 110. Continuamos con esta profecía de Noé en el caso de su hijo Sem, y él dijo así: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Aquí en este caso tenemos una referencia evidente al favor especial otorgado a la descendencia de Sem, que empezó con Abraham, Isaac y Jacob y terminó en el establo de Belén con el nacimiento de Jesús.
Entonces, en el caso de Jafet, en este caso Noé dijo, engrandezca Dios a Jafet. 19 siglos después de esta profecía se cumplió. Durante esos siglos los camitas, es decir, los descendientes de Can, dominaron en el valle del río del Nilo, y los semitas reinaron en Mesopotamia. Pero en octubre del año 538 a.C. llegó la hora final, cuando Ciro el Grande, rey de Persia, un descendiente de Jafet, ya que los persas son descendientes de la raza indoeuropea, en este caso descendientes de Jafet, derrotó al rey Belsasar en Babilonia, según Daniel 5, cuando la historia de la escritura en la pared. Y la orgullosa capital semita, en este caso Babilonia, cayó. Pero cayó bajo el poder de Ciro, quien era descendiente de Jafet. Desde entonces nadie de la familia semita o camita ha logrado quebrantar la supremacía de la raza descendiente de Jafet, en este caso la raza jafética europea. Poco después, Cambises, sucesor de Ciro el Grande, conquistó Egipto y terminó con la dinastía camita en el año 522 a.C. En tiempos más recientes, como en el año 732 después de Cristo, Carlos Martel, un descendiente de Jafet, derrotó al ejército musulmán compuesto de semitas y camitas en la histórica batalla de Tours, en Francia. Debe también notarse que la segunda parte de la profecía concerniente a Jafet dice lo siguiente: y habite en las tiendas de Sem. Pablo mismo explicaría después su glorioso cumplimiento en Romanos capítulo 11, versículos 13 hasta el 25. Es decir, que haciendo un resumen de esta profecía de Noé, o triple profecía de Noé con respecto a sus 3 hijos y el futuro de la humanidad descendiente de sus 3 hijos, encontrada en Génesis capítulo 9, versículo 20 al 27, podemos decir lo siguiente: que el fallo de Noé fue a causa del pecado de Can y fue con respecto a Canaán. Y en este caso la triple profecía de Noé concerniente a Can y Canaán decía que iba a haber un sometimiento a los descendientes de Sem y Jafet. En este caso los descendientes de Can y Canaán se someterían a los descendientes de Sem y Jafet, es decir, a la raza semítica y a la raza jafética. Además, el tema que dice que sería siervo de siervos a sus hermanos, se cumplió en la historia bajo la penetración de la tierra de la promesa, bajo el mando de Josué, después que sustituyó a Moisés cuando entraron y conquistaron la tierra de Canaán, y vivían allí y habitaban allí los cananeos descendientes de Canaán. En este caso, los semitas conquistaron la tierra de Canaán y sojuzgaron y pusieron bajo su dominio a los cananeos que habitaban la tierra. Después lo vemos posteriormente durante la época del reinado de David y Salomón, que fue la época del reinado de oro del pueblo de Israel, comenzando desde la época de Saúl, pero principalmente bajo David y Salomón, donde Israel se estableció como una nación sólida en el área, expulsando de allí los cananeos y sometiéndolos, los cuales los subyugaron. Entonces, años después, ya en el año 331 después, antes de Cristo, en este caso cuando el inicio del imperio greco-macedónico de Alejandro Magno y su invasión hacia la zona de Palestina llegó hasta Fenicia y conquistó allí a la ciudad de Tiro, en Fenicia, en el año 331 antes de Cristo. Lo sometió a su dominio, en este caso a los habitantes de Canaán, y él era de la raza de Jafet. Ahora, posteriormente, años después, los romanos también subyugaron a estos pueblos cananeos, cerca del año 63, cuando Pompeyo, el general romano, llegó y conquistó el área, llegó y conquistó Palestina y toda la zona aquella del Medio Oriente. Pero en el caso de Jafet, de la raza jafética, Dios le dijo: engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. El término engrandezca Dios a Jafet significa que desde el año 538 a.C., con la derrota de Babilonia por el imperio medo-persa, en este caso bajo el mando de Ciro el Grande, ningún pueblo descendiente de Can y Sem ha logrado romper la supremacía mundial de los pueblos descendientes de Jafet, en este caso los pueblos europeos, que son los descendientes de Jafet, la raza jafética. Y también decía la profecía de Noé concerniente a Jafet: y habita en las tiendas de Sem. Esta gloriosa profecía es explicada por Pablo en Romanos capítulo 11, versículo
13 al 25. Es decir, que vino siendo como la unidad de la herencia judeo-cristiana, la herencia judía, de la fe judía, que pasó al mundo cristiano europeo, en este caso, y de allí nació la religión judeo-cristiana, que se estableció principalmente en Europa y vino a este nuevo mundo en la conquista de Inglaterra, en la conquista de España, con el establecimiento del cristianismo en toda la región del Nuevo Mundo. Y concerniente a Sem, Noé dijo lo siguiente: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Esta es una referencia obvia al favor especial otorgado a Sem y a sus descendientes, empezando con Abraham y terminando en el establo de Belén con el nacimiento del Mesías. Y esta profecía se ha cumplido en la historia desde los días de Noé y no ha tenido ninguna variación con relación a toda la predicción en torno a los descendientes de Sem, Cam y Jafet.